Bienvenidos a la clase 14 de cálculo del curso Matemática 1, Mat 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase veremos algunos de los teoremas clásicos de funciones continuas, como lo son el teorema del valor intermedio, el teorema Bolzano y el teorema de Weierstrass. Finalmente, la parte de ejercitación quedará para los y las estudiantes. Bien, entonces lo que vamos a ver son los teoremas de funciones continuas y vamos a partir con el teorema del valor intermedio. Entonces el teorema del valor intermedio dice que si tenemos una función continua en el intervalo AB, de manera de que f de A sea distinto de f de B, entonces f toma todos los valores entre f de A y f de B. ¿Qué está diciendo eso? Vamos a ver la representación gráfica del teorema del valor intermedio. Entonces vamos a poner acá teorema del valor intermedio, y se puede mirar de esta manera. Entonces vamos a hacer un gráfico aquí. Vamos a hacer un gráfico ahí. Vamos a poner X y vamos a poner acá, qué sé yo, el valor A, y por acá vamos a poner el valor B. ¿Ya? Entonces supongamos que f de A está por acá, por ahí está f de A, y supongamos que f de B está por acá. ¿Ya? Entonces f de B por ahí. ¿Ya? Entonces ahí tengo las coordenadas de esos dos puntos que cumplen esta condición, f de A distinto de f de B, porque están ubicados en partes distintas. ¿Ya? Supongamos que el gráfico de la función es, qué sé yo, algo así, una función continua, supongamos así. ¿Ya? ¿Y qué dice el teorema del valor intermedio? Dice que f toma todos los valores entre f de A y f de B. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tomo un valor aquí, entre f de A y f de B, entonces ese valor tiene que tener por lo menos una preimagen. Puede tener más de una, ¿ya? Como por ejemplo, si el valor estuviese acá, z pongamos, entonces va a tener una preimagen aquí, que le voy a poner z1, va a tener otra preimagen por acá, z2, y va a tener otra preimagen por acá, pero por lo menos tiene una. ¿Ya? Entonces, en palabras simples, el teorema del valor intermedio me está diciendo que la ecuación, en palabras simples, el teorema del valor intermedio nos dice que si I es un valor entre f de A y f de B, vamos a poner así, porque aquí yo puse un ejemplo en donde f de A es menor que f de B, pero podría ser al revés, ¿ya? Podría ser de que f de A sea mayor que f de B, el dibujo sería otro, así que lo voy a poner de manera general. Si I es un valor entre f de A y f de B, entonces la ecuación I igual f de x tiene al menos una solución en el intervalo a, b. O dicho de otra manera, si es que tengo un valor entre f de A y f de B, entonces este valor tiene por lo menos una preimagen, ¿ya? Dicho de otra manera. Eso es lo que está diciendo el teorema del valor medio en palabras simples, ¿ya? Aquí se puede visualizar bien, digamos, ¿ya? Eso, un corolario, teorema de Bolzano.
¿qué dice el teorema de Bolzano? El teorema de Bolzano dice lo siguiente. Teorema de Bolzano. Dice, bueno, sea f una función continua en el intervalo AB, de manera de que el producto entre estas dos cosas sea menor que 0. Eso dice que por lo menos la ecuación f de x igual 0 tiene por lo menos una solución, o dicho de otra manera, el gráfico de la función tiene que pasar por lo menos una vez por el eje x. ¿Cómo se visualiza esto? De la siguiente manera. Vamos a poner un gráfico acá. Vamos a poner X, vamos a poner Y. Voy a poner, qué sé yo, el valor A por ahí. Vamos a extender un poco, aquí, vamos a extender un poco esto, ya, vamos a ponerlo por ahí, digamos. Vamos a poner B por acá, ya. Supongamos que f de A es, a ver, antes de eso voy a copiar este dibujo porque me va a servir. Ahí sí. Ya, supongamos por un momento, bueno, pueden haber dos situaciones. Supongamos que f de A es positivo. Entonces sí, digamos que f de A está por ahí. F de B negativo. Digamos que está por ahí. Ah, por ahí. F de B. Si yo hago el producto entre f de A y f de B, multiplicado por f de B, eso es negativo, sin duda alguna, ¿ya? Si la función es continua, bueno, supongamos que su gráfico es algo así, qué sé yo. Algo así, ¿ya? Entonces, de aquí podemos observar que el gráfico de la función tiene que pasar por lo menos una vez por el eje X. Tiene que cortar por lo menos una vez al eje X. Eso es lo que está diciendo en palabras simples el teorema Bolzano, ¿ya? Bueno, aquí esto es una opción, en el caso en que f de A sea positivo y f de B negativo, pero puede ser al revés también. Es decir, que f de B sea positivo y f de A sea negativo, tal como lo vamos a poner a continuación. Entonces, puede ser de que f de A sea negativo, f de B sea positivo. Aquí también se va a cumplir esto, f de A por f de B es menor que 0. Si la función es continua, bueno, digamos que su gráfico, supongamos que es así, algo así, ¿ya? Entonces, el gráfico de la función pasa por lo menos una vez por el eje X. Corta por lo menos una vez al eje X. Así se ve este teorema que está acá, ¿ya? O, dicho de otra manera, bajo, a ver, voy a poner eso como una observación. El teorema de Bolzano, se puede escribir de la siguiente manera. Bueno, lo vamos a poner muy sencillo, bajo la misma hipótesis, o no, de hecho mejor pongámoslo así. Sea f una función continua en el intervalo AB, tal que f de A por f de B es negativo. Entonces la ecuación f de x igual 0 tiene al menos una solución en el intervalo A, B. Es decir, el 0 tiene por lo menos una preimagen. Eso se puede decir de esa manera equivalente, ¿ya?
Vamos a continuar esto viendo simplemente un ejemplo. Vamos a mirar el ejemplo 2. El ejemplo 1 quedará de ejercitación para los estudiantes. Entonces vamos a mirar esta ecuación. Vamos a mostrar que esta ecuación tiene por lo menos una solución en el intervalo 0 pi medios. Entonces, a ver, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a mostrar que la ecuación, esta ecuación, tiene al menos una solución en el intervalo 0 pi medios. ¿Está bien? Ya. Para hacer esto vamos a hacer la siguiente observación. La ecuación coseno de x igual a x tiene al menos una solución en este intervalo 0 pi medios si y solo si la función f de x, o pongámoslo así mejor, si y solo si el gráfico de la función f de x igual coseno de x menos x corta al eje x al menos una vez en este intervalo, 0 pi medios. Eso es equivalente. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con esta función porque vamos a usar el teorema de Bolzano, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos para el teorema de Bolzano? Entonces, notar lo siguiente. Notar que, primero, la función f, esta función f, es continua. Es continua en 0 pi medios. ¿Y por qué es continua en 0 pi medios? Por álgebra de funciones continua. La función coseno es continua en todo R, la función x es continua en todo R, por lo tanto la diferencia o la resta va a ser continua en todo R. En particular, es continua en 0 pi medios, ¿ya? Eso es por álgebra de funciones continuas. Además, segundo, f de 0. Esto es coseno de 0 menos 0, coseno de 0 es 1. Y por otra parte, f de pi medios, esto es coseno de pi medios menos pi medios. Como coseno de pi medios es 0, entonces esto nos va a quedar menos pi medios. Por lo tanto, f de 0 multiplicado por f de pi medios es negativo. El producto de estas dos cosas es menos pi medios, ¿ya? Entonces, como la función es continua aquí, ese producto es negativo. Esto implica, por el teorema Bolzano, que la ecuación f de x igual 0 tiene al menos una solución en 0 pi medios. Y esta ecuación es exactamente la misma. Vamos a poner acá abajo, esta ecuación es exactamente la misma que esta ecuación que está acá. Coseno de x igual a x, ¿ya? Bueno, y con eso terminamos este ejemplo. Lo que viene a continuación es el teorema de Weierstrass, que establece la existencia de máximos y mínimos absolutos en un intervalo, ¿ya? Entonces, antes de denunciar ese teorema, vamos a poner una definición.
Entonces, sea f una función definida en un conjunto A, y x0, x1, dos elementos en A. Entonces, diremos que x0 es máximo absoluto de f en A si se cumple lo siguiente: f de x es menor o igual que f de x0 para todo x0 en A. Es decir, la mayor imagen de la función f se alcanza en el punto x0. ¿Ya? Entonces, si pasa eso, nosotros decimos que x0 es el máximo absoluto de f en A. Por otra parte, x1 es mínimo absoluto de f en A si se cumple lo siguiente: f de x1 es menor o igual que f de x para todo, perdón, acá me equivoqué, acá debería ser x, no x0, ahí sí, ya. Acá, x1 es mínimo absoluto de f en A si es que f de x1 es menor o igual que f de x para todo x en A. Es decir, la menor imagen de la función f en este conjunto se alcanza en el valor x1. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de máximo y mínimo absoluto. Entonces, el teorema de Weierstrass, que es este que está acá, en el fondo me está diciendo que si tengo una función continua en un intervalo AB, entonces en ese intervalo se alcanza el máximo y se alcanza el mínimo, absolutos en ese conjunto. ¿Ya? Bien, y vamos a finalizar esta parte haciendo uno de estos dos ejercicios. De hecho, vamos a hacer el uno. El segundo quedará de ejercitación para los y las estudiantes. Entonces, ejemplo 1. Ejemplo 1. Entonces dice determinar si esta función posee máximo y mínimo absoluto en este intervalo. ¿Ya? Entonces, primero, esta es la función. F de x igual raíz de x más logaritmo natural de x cuadrado más 1. Bien, ya. Entonces, para, para ver este ejemplo necesitamos analizar lo siguiente. 1. Esta función, logaritmo de... a ver, primero. El dominio de la función f son todos los reales. ¿Sí? Aquí tengo un... Perdón. No son todos los reales. El dominio en este caso es el conjunto de todos los x en R, tal que valor absoluto de x más logaritmo natural de x cuadrado más 1 sea mayor o igual que 0. ¿Ya? De hecho, esto que está acá, fíjense que aquí voy a poner una pequeña observación. Si el x es un número real cualquiera, entonces x cuadrado más 1 es mayor o igual que 1. Es positivo, de hecho, pero es
mayor o igual que 1, ¿ya? ¿Qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo que el logaritmo natural de x cuadrado más 1, esto es mayor o igual que 0. Entonces, logaritmo natural es mayor o igual que 0 en este caso, el valor absoluto también, así que esto es mayor o igual que 0 para todo x en R. Para todo x en R. Así que el dominio de esta función son todos los reales. Estábamos bien, pero quería hacer ese pequeño detalle, que quedara claro por qué el dominio no es todos los reales, ¿ya? Eso es una cosa. En particular, f es continua en el intervalo menos 2, 2. Ya, esta observación la vamos a ocupar, es bien importante. Ya, por otra parte, esta función, vamos a ponerle g1 igual logaritmo de x cuadrado más 1. Esta función es continua. Esta función es continua en menos 2, 2. ¿Y por qué es continua en menos 2, 2? Porque simplemente es una composición entre dos funciones continuas, ¿ya? G1 es una composición entre dos funciones continuas. El logaritmo y la x cuadrado más 1, que es un polinomio. Dos funciones continuas. Ahí sí. Ya, eso es por un lado. Por otra parte, la función valor absoluto de x, que le voy a llamar g2, también es una función continua. Es una función continua. Una función continua en todo R, en particular, es continua en este intervalo, ¿ya? Entonces, si la función g1 y la función g2 son continuas en el intervalo menos 2, 2, entonces por álgebra de funciones continuas, g1 más g2 es continua en menos 2, 2. ¿Está bien? Bien, y eso se da simplemente por álgebra de funciones continuas. Si tengo dos funciones continuas en el mismo intervalo, entonces la suma va a ser continua en ese intervalo. Y finalmente, como esta función es continua en este intervalo, entonces la función raíz, de hecho, vamos a borrar un poco más acá, la función raíz de la suma es continua. Es continua en menos 2, 2. ¿Y por qué pasa eso? Porque aquí tengo una composición entre dos funciones continuas. ¿Está bien? Y esto es simplemente la f. La f. Entonces la conclusión es que esta función f es continua en el intervalo menos 2, 2. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos con haber mostrado que la función es continua en este intervalo? Bueno, como la función es continua en ese intervalo, por el teorema anterior, de hecho este es el teorema de Weierstrass, que se escribe así, f alcanza el máximo y mínimo absoluto en el intervalo menos 2, 2. Y con eso terminamos este ejemplo, ¿ya? O sea, lo único que nos están pidiendo es determinar si esta función posee máximo y mínimo absoluto en el intervalo. Y si los tiene, dado que la función es continua en este intervalo y haciendo uso de este teorema. Bien, vamos a finalizar esta clase con la parte de ejercitación. Tenemos 4 ejercicios en esta lámina, 2 ejercicios más en esta lámina, 2 ejercicios más en esa lámina
Y finalmente tenemos 2 ejercicios más en esta última lámina. Y con eso finalizamos la clase.